Sin embargo, el mensaje de texto tenía un trasfondo críptico que destrozó su ilusión de perfección. «¿Quién diablos es Miranda?», le susurró a la habitación vacía. Una contraventana la atravesó. Podía sentir el frío aguijón de la sospecha carcomiendo sus ideas. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Se debatió sobre confrontar a David, pero la idea de su inminente cena de aniversario número 15 esa noche la detuvo. Necesitaba pruebas innegables. Vestido pegado a sus curvas, lápiz labial rojo acentuando sus labios carnosos, su cabello castaño rojizo rizado a la perfección. Era una mirada destinada a David, pero esta noche era para Miranda con la dirección del mensaje. Se encontró afuera de un bullicioso City Bar, su corazón latía al ritmo de unas luces de neón pulsantes, respiró hondo, abrió la puerta y entró. Parpadeando con nerviosa anticipación, Natalie se acercó a un nudo en su garganta. Miranda, preguntó su voz. Apenas audible por la música alta, los ojos de Miranda se abrieron una fracción, un destello de sorpresa, rápidamente reemplazado por curiosidad. «Sí, tú eres la esposa de David». Natalie dijo que su voz era más firme de lo que sentía la de Miranda. El rostro palideció, el silencio entre ellos era ensordecedora. Ya no sabía que estaba casado. Miranda tartamudeó, su rostro era un lienzo de Soki. Remordimiento. Natalia sintió con el corazón pesado, con un cóctel de emociones: traición, incredulidad, herida, ira. «¿Por qué no hablamos en algún lugar más tranquilo?». Natalie sugirió hacer un gesto hacia la salida. Miranda asintió siguiéndola hacia la fresca noche. Natalie sintió que su cuerpo se ponía en piloto automático mientras navegaba por las calles vacías de la ciudad. La confesión de Miranda se vertió en el silencio, llenando el aire con historias de una historia de amor que Natalie no pudo reconciliar con el David que conocía, pero una parte de ella estaba agradecida a Miranda por su honestidad. Llegaron a un parque tranquilo. Nerviosamente nunca hubiera continuado si hubiera sabido que estaba casado. Miranda confesó que sus ojos se llenaron de lágrimas. «Realmente pensé que estaba soltero, lo siento mucho». Natalie miró a Miranda, el dolor en sus ojos reflejaba los suyos. Mientras la miraba se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a la amante de su marido, sino que se enfrentaba a una parte de David que nunca supo que existía. Una parte de ella quería enfurecerse y gritarle a la traición, pero había un efecto extrañamente aleccionador al saber la verdad, sin importar cuán amargas lágrimas brotaran de su corazón. Físico pero también emocional, la comprensión picó, el dolor crudo e inquebrantable. «Gracias por tu honestidad, Miranda». Natalie susurró poniéndose de pie. Ella le dio una sonrisa tensa. «Le dolía el corazón, pero ahora debo confrontar a mi esposo». Mientras Natalie se alejaba, su mente se arremolinaba con una conmoción dolorosa y una decisión, determinación. Su cuento de hadas se hizo añicos, pero ella no era de las que sucumbían a la tragedia. David tenía otro amante y era hora de enfrentarlas consecuencias. Capítulo 2. Revelando la traición. Natalie llegó a casa con el corazón palpitando con una furia que no había conocido antes. David estaba esperando. Su habitual sonrisa encantadora reemplazó con un ceño fruncido de preocupación. La casa, que alguna vez había sido su santuario, ahora se sentía extraña y fría. «¿Qué pasó, Nat? No apareciste en él restaurante». Estaba muy preocupado. Él comenzó a buscar los ojos. Ella lo miró fijamente. Le dolía el corazón al recordar las innumerables veces que esos mismos ojos la habían mirado con amor. Dando un paso atrás, sus ojos recorrieron la habitación como si buscara un escape. Natalie sacó la pantalla de su teléfono, iluminando la foto que había tomado con Miranda, arrojó el teléfono sobre la mesa de café y su mirada nunca abandonó a David. «Esta es Miranda, tu otra mujer». Se hizo el silencio. «¿Qué, David, no hiciste? Creo que lo descubriría, ¿o fue que no te importaba?». Ella arremetió con sus palabras, cortando el silencio. David la miró. Su expresión era una mezcla de culpa y miedo. «Natalie, yo no era mi intención que esto sucediera». Sus palabras fueron como un bofetada en la cara. Una risa amarga escapó de sus labios mientras lo miraba un hombre que ya no reconocía. «¿No querías decir que pasara, David? ¿Te enamoraste de otra mujer?». David se quedó en silencio. Su mirada cayó al suelo. Natalie sintió una punzada de dolor, el aliento entrecortado en su garganta. El silencio confirmó lo que Miranda había confesado. David estaba enamorado de su ira surgió dentro de ella, caliente y cegadora. Natalie cruzó la distancia entre ellos, su palma conectó con la mejilla de David en una fuerte bofetada. «Me traicionaste, David». «Nosotros
Juraron amarse y apreciarse el uno al otro y lo arrojaron hasta el final para una aventura. Ella siseó con lágrimas en los ojos. David retrocedió y se llevó la mano a la mejilla. Con los ojos muy abiertos por la sorpresa, miró su culpa evidente en su mirada. Nat, no salvé tus excusas, David, se acabó, escupió su voz temblando de rabia y dolor. Giró sobre sus talones y subió las escaleras hacia su habitación compartida. Del matrimonio destrozada por la traición, el dolor era un dolor físico, pero no podía permitirse revolcarse. Ahora no bajó las escaleras. Su maleta en la ciudad. David todavía estaba en la sala, su rostro grabado con arrepentimiento. Ella sintió una punzada de dolor, pero rápidamente lo aparté. Me voy de David. Espero que tú y Miranda encuentren la felicidad juntos, dijo su voz. Veo que David la miró con los ojos llenos de lágrimas. Natalie, por favor. Natalie endureció su corazón ignorando la súplica en su voz. Abrió la puerta principal. Salió a la fría noche mientras se alejaba de su vida anterior. Le dolía el corazón por la traición y la pérdida, pero un destello de esperanza se encendió dentro de ella. No era una mujer a la que debían compadecerse o ser derrotada. Era más fuerte que el dolor y la traición. Capítulo 3. Nuevo comienzos. Viejas heridas. Cuando amaneció, Madeleine se encontró en la puerta de la casa de su mejor amiga. Marianne contrastaba marcadamente con Natalie, con su cabello rojo intenso, espíritu indómito y personalidad vivaz, pero su amistad era un testimonio del dicho de que los opuestos se atraen. Marianne abrió la puerta. Su sorpresa era evidente al ver a Natalie con su maleta a una hora tan temprana. Sin decir una palabra, la atrajo hacia adentro, su preocupación grabada en su rostro. Natalie, ¿qué pasó? Marianne preguntó. Sus ojos recorrieron el rostro de Natalie evaluando la situación. De la noche cayendo sobre ella. David, él me ha estado engañando. Ella dijo. Su voz se rompió. Los ojos de Marianne se abrieron mucho, su mano volando a su boca. Natalie susurró envolviendo sus brazos alrededor de Natalie, quien finalmente permitió que las lágrimas cayeran. Una vez que las lágrimas disminuyeron, Natalie le conté a Marianne todo, desde el mensaje de texto sospechoso hasta su confrontación con David. Marianne escuchó su expresión con una mezcla de ira y simpatía cuando Natalie terminó. Marianne la miró, su determinación era evidente. Natalie. Lo siento mucho, pero debes saber que esto no es tu culpa. David. Es superar esto juntos. Marianne declaró que su agarre firme en las manos de Natalie. Natalie asintió agradecida por el apoyo de Marianne. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a superar estos días convertidos en semanas. Mientras Natalie intentaba recomponer los pedazos de su destrozada vida, encontró consuelo en la compañía de Marianne. Su fuerza y coraje de Bea con Ofope. De manera lenta pero segura, Natalie comenzó a reconstruir su vida. Encontró un trabajo como organizadora de eventos. Se dedicó al trabajo. Cada evento fue un trampolín hacia la recuperación de su independencia. Se deleitó con la alegría de su trabajo. Trajo la felicidad de los demás, un bálsamo para su corazón herido. Una noche, mientras estaba absorta en la planificación de un evento de caridad, Marianne se cruzó en su cara. Natalie inusualmente seria. El corazón de Natalie se hundió al ver el titular. David Foster y Miranda Jones anuncian compromiso. Natalie sintió que su respiración se entrecortaba. Las palabras se volvían borrosas mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Sintió una extraña mezcla de emociones, dolor, shock, una pizca de alivio y extrañamente cierre. Era como si le hubieran dado el golpe final, liberándola de los grilletes de su pasado. Miró a Marion, quien la miraba con aprensión, reuniendo su coraje, natalmente obligada a sonreír. «Está bien, Marianne, yo esperaba esto», murmuró, su voz temblaba. «¿Pero estás bien?». Marian preguntó con los ojos llenos de preocupación. Natalie asintió a pesar de que sentía cualquier cosa menos bien. «Lo estaré, tengo que estarlo», dijo, su voz apenas un susurro. Marianne le apretó la mano en un gesto reconfortante. Esa noche Natalie yacía en la cama con la mente dando vueltas con pensamientos de David y Miranda. Su compromiso era un doloroso recordatorio de su matrimonio roto. Pero en medio del dolor, Natalie sintió una extraña sensación de liberación. Los últimos lazos con su antigua vida se habían cortado. Era libre de empezar de nuevo. Natalie se hizo una promesa esa noche de que no permitiría que la traición de David la definiera. Ella era una sobreviviente, una mujer con un propósito renovado. Capítulo 4. Ecos del pasado. A medida que pasaban los días, Natalie abrazó su nueva vida con resiliencia. Cada evento exitoso fue una victoria. Un
Recordatorio de su valor más allá del engaño de David. El apoyo inquebrantable de Marianne fue su ancla, su faro de esperanza en el tumultuoso mar de cambios. En una fresca tarde de otoño, Natalie estaba supervisando una lujosa boda en una gran casa señorial mientras los recién casados daban vueltas en la pista de baile. La habitación se llenaba de amor y alegría. Natalie sintió una punzada de dolor. Los ecos de sus propios votos. Alto, con un desorden de cabello oscuro y rasgos afilados que se acentuaban por el más leve indicio de una barba incipiente. Sus profundos ojos azules clavados en los de ella, una chispa de interés parpadeando dentro de ellos. «¿Natalie Foster?» le preguntó a su voz, un profundo barítono que le provocó un escalofrío. Columna vertebral. Ella asintió con la cabeza. La curiosidad alcanzó su punto máximo. «¿Y usted es el detective Ryan Cooper?» «Necesito hablar con usted sobre su exmarido David Foster», dijo mostrando su placa. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. «¿Qué pasa con David?», preguntó con su voz apenas arriba. Un susurro. El detective Cooper vaciló por un momento antes de responder que extraña a la señora Foster y creemos que podría haber juego sucio. El mundo parecía girar alrededor de Natalie. El ruido y las luces se confundían en un mundo desorientador. David extrañaba su mente. El miedo y la confusión se arremolinaban dentro de ella. Sintió el firme agarre del detective Cooper en su brazo. «Estudiándola, sentémonos», sugirió guiarla a una silla cercana. Una vez sentada, Madeleine respiró hondo tratando de calmar su corazón acelerado. «¿Cuándo desapareció?», preguntó con voz temblorosa. «Hace 2 días, detective Cooper». Respondió que no se presentó a trabajar y su prometida Miranda Jones presentó un informe de persona desaparecida. «Ayer cuando registramos su apartamento encontramos signos de lucha». «¿Pero por qué estás aquí? ¿Por qué necesitas hablar conmigo?». Natalie cuestionó la confusión amarrando sus rasgos. El detective Cooper dudó antes de continuar. «¿Por qué usted era la última persona con la que contactó antes de desaparecer?». Napoli sintió como si le hubieran quitado el aire de la habitación. No había hablado con David desde su enfrentamiento. Se había distanciado deliberadamente de él, pero ahora la estaban empujando. De regreso al caos pensó que había escapado. «No entiendo, no he hablado con David en meses», dijo con los ojos muy abiertos por la sorpresa. El detective Cooper la miró con los ojos serios. «Necesito hablar, es urgente», pero no hubo respuesta de tu parte. Natalie sintió un frío temor filtrarse en su corazón. No había recibido ningún mensaje de ese tipo. «Debe haber algún error». «Nunca recibí ningún mensaje de él», dijo su voz apenas un susurro. Detective Cooper la estudió con su agudeza gay. «Le sugiero que revise su teléfono, señora Foster. Tenemos que llegar al final de este capítulo 5. Desentrañando la verdad en la casa de Marianne». Natalie buscó frenéticamente en su teléfono. No había ningún mensaje de David. Duda, asintió con la cabeza. ¿Podría David haberlo enviado a la persona equivocada o fue una artimaña elaborada? El detective Cooper sentado frente a ella observaba cada movimiento con gran interés. «No hay nada». Natalie finalmente dijo, frustración filtrándose en su voz. «¿Le importaría si le echara un vistazo?». El detective Cooper preguntó en su tono cortés pero firme. Natalie vaciló antes de entregar su teléfono mientras el detective Cooper examinaba su teléfono. La mente de Natalie era un torbellino de pensamientos. Pensaba en David, en su pasado, en su historia compartida, y no podía evitar preocuparse. A pesar de todo, él era parte de su vida, parte de su detective. Cooper finalmente miró hacia arriba con una expresión de perplejidad en su rostro. «Tiene razón, señora Foster, no hay ningún mensaje de David. Esto es ciertamente extraño». El alivio invadió a Natalie, pero fue rápidamente reemplazado por una sensación de temor. Que si David hubiera enviado ese mensaje, ¿qué podría haber sido tan urgente? Y si no lo hizo, entonces ¿quién la vio? El detective Cooper habló. «Llegaremos al fondo de esto, señora Foster. Le aseguro que en los días siguientes, Natalie se vio arrastrada a la investigación que el detective Cooper estaba minuciosamente sin dejar piedra. Sin ser removidos, interrogaron a Miranda, que estaba tan despistada y preocupada como Natalie. Revisaron la oficina de David. A pesar de todo, un día, mientras Natalie estaba mirando fotografías antiguas, se dio cuenta de que David llevaba un reloj inteligente, un regalo de Natalie en su último aniversario,
Tenía un rastreador GPS y rápidamente le transmitió esta información al detective Cooper. Esa es una pista prometedora, señora Foster. Mi equipo lo investigó de inmediato, le aseguró Natalie y sintió un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, encontrarían a David a medida que pasaban las horas. Natalie se encontró orando por la seguridad de David, una extraña sensación de anhelo llenó su corazón. Fue sacada de sus pensamientos cuando sonó el teléfono. Era el detective Cooper. Hemos localizado el reloj inteligente de David, señora Foster, dijo con voz llena de urgencia. Está en un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Me dirijo allí ahora. Quédese, le informaré tan pronto como pueda. Natalie. Capítulo 6. El almacén de los secretos. El tiempo parecía extenderse frente a Natalie cada segundo. Con un gran peso en su corazón caminaba a lo largo de su habitación. Sus pensamientos revoloteaban entre la preocupación por David y la incertidumbre persistente sobre su pasado. La emoción que creía haber enterrado resurgía. La venganza la dejó sintiéndose vulnerable. Miraba su teléfono de vez en cuando esperando la llamada del detective Cooper. Cuando finalmente sonó, saltó su corazón. Latía con fuerza. Encontramos algo. La voz de la señora Foster Cooper llegó a través del altavoz, tensa pero controlada. Natalie contuvo la respiración. ¿Qué es? Encontramos a David. Natalie sintió que el mundo giraba a su alrededor. Él está bien. Ella logró detenerla. Él está vivo. Cooper dijo su voz Green, pero lo han golpeado bastante mal. Está inconsciente. Lo llevamos al hospital. Una inundación de alivio lo invadió Natalie, seguida por una punzada de preocupación. Se quedó callada por un momento absorbiendo la noticia y luego murmuró: necesito verlo. El hospital era un hervidero de actividad, pero para Natalie todo era borroso. La llevaron a la habitación de David y su corazón latía con cada paso. Se detuvo en la puerta y respiró hondo antes de entrar. David yacía en la cama del hospital. Su rostro tenía moretones pálidos marcando su piel, parecía frágil, un marcado contraste con el hombre que recordaba haberlo visto así. Natalie sintió una ola de simpatía invadirla. Esta señora Foster. Natalie asintió con la mirada todavía en David. Gracias, detective Cooper. En los días siguientes Natalie se encontró pasando más tiempo en el hospital. Una vigilia silenciosa al lado de David. Ella hablaba con él, le contaba sobre su día, sobre su nuevo trabajo, incluso sobre el detective Cooper. No estaba segura de poder oírla, pero le dio una sensación de paz. Un sentimiento de conexión que se había perdido una tarde mientras Natalie se sentaba a su lado. Los ojos de David se abrieron, parecía desorientado, su mirada se movía por la habitación antes de que se calmara. Sobre Natalie él graznó su voz apenas un susurro. Su mano se movió extendiendo la mano hacia la de ella. Desnuda la sostuvo su agarre firme. Y necesito decirte algo. Su confesión envió un escalofrío por la columna de Natalie. Su corazón latía con anticipación. Que podría ser tan importante que él necesitaba decirle ahora en esta condición. Mientras se cerraba el 6º capítulo, el suspenso se hizo más profundo. David estaba vivo, pero ¿quién le había hecho esto y por qué? ¿Qué era tan importante que tenía que contarle a Natalie? La historia estaba tomando un giro dramático y Natalie se encontró envuelta en un misterio que estaba desesperada por resolver. Capítulo 7. Confesiones y revelaciones. Natalie agarró la mano de David. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué es, David? Los ojos de David se llenaron de arrepentimiento. Natalie, no quería involucrarte, pero hay algo que debo decirte. Sobre el mensaje que se suponía que iba a ser enviado a mi Macaulay, preguntó con voz temblorosa. David asintió semanalmente. Se trataba de un secreto que podría arruinar vidas. La confesión dejó a Natalie desconcertada. David, ¿qué secreto? ¿De qué estás hablando? Había descubierto algo en mi trabajo. David confesó, su voz apenas un susurro. Actividades ilegales, malversación de fondos. Cuando traté de sacarlo a la luz, ellos vinieron detrás de mí. De repente las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar. La urgencia de David, su desaparición, el asalto, todo estaba conectado. Intenté enviar la evidencia a ti, Natalie, pero lo interceptaron. Cambiaron el destinatario. Solo quería que estuvieras a salvo. David ahogó el cansancio filtrándose en su voz. Abrumado, Natalie le apretó la mano. ¿Por qué yo, David? Porque confío en ti, Natalie. David dijo, una vulnerabilidad en su voz. Natalie, nunca había escuchado antes. Nunca quise hacerte daño. La confesión hizo que Natalie se llenara de lágrimas. A pesar de su pasado, a pesar de la traición, había un vínculo innegable entre ellos, una conexión que había sido tensa pero nunca rota esa noche.
Natalie informó al detective Cooper sobre la confesión de David. Su rostro se puso serio mientras escuchó su mente ya reconstruyendo la información. Esto cambia todo, S.R.A. Foster dijo. Gravemente tendremos que actuar rápido en los próximos días. La policía se movió rápidamente usando la información de David para descubrir un plan de malversación de fondos masivo seguido de varios arrestos de alto perfil que enviaron ondas de choque a través de la ciudad a lo largo de todo. Natalie apoyó a David apoyándolo, ayudándolo a recuperar su confianza en ella. Su confesión los había acercado, reavivando la chispa que Natalie pensó que se había extinguido. Hace mucho tiempo se sintió atraída hacia él. Sus sentimientos complejos y confusos. El detective Cooper, que había sido una presencia constante durante la investigación, notó el cambio en Natalie. Un día la apartó su mirada seria. Natalie, debes estar segura de tus sentimientos, le advirtió. Su tono gentil. No te apresures a nada. Natalie lo miró, una suave sonrisa jugando sus labios. Conozco a Ryan. Solo estoy tratando de entender lo que siento. Los días se convirtieron en semanas. David se recuperó lentamente. Sus fuerzas regresaron gradualmente. Los culpables fueron llevados ante la justicia. Sus actividades ilegales quedaron expuestas. Fue una victoria. Necesitaba una noche. Natalie se encontró sola con David. Habían estado hablando de su pasado, sobre sus recuerdos. David la miró, sus ojos se llenaron de arrepentimiento. Lo siento, Natalie, dijo, su voz sincera. Cometí un error. Te escuché, solo quiero que lo hagas. Sé que nunca dejé de preocuparme. Natalie lo miró, le dolía el corazón. Respiró hondo. Sus palabras salieron rápidamente. Yo también me preocupo por ti, David. David extendió la mano y tomó su mano entre las suyas. Su mirada era seria, llena de esperanza. ¿Crees que nosotros podría empezar de nuevo? Natalie se quedó en silencio por un momento. Sus pensamientos se aceleraron y luego lentamente asintió con la cabeza. Sí, David, creo que podemos. Y así la historia llegó a su fin, pero para Natalie y David fue un nuevo comienzo, una oportunidad de reparar su pasado para sanar y crecer. Habían capeado una tormenta, una tempestad que había puesto a prueba su vínculo. Al final el amor había prevalecido. El otro amante simplemente un espectro de su pasado.